¿Alguien me hace el favor de grabarla? Por favor, la clase. Gracias. ¿Ya? El video lo vamos a hacer por YouTube y lo vamos a subir a la plataforma. ¿Tiene alguna otra pregunta más? Pode editar os vídeos, doutor? Sí, sí, vamos a editar, ¿ya? Eso depende de ustedes, sean lo más creativo posible. Semana pasada les había pasado de Pou ¿no? Me estaban preguntando, doctor, ¿cómo funciona? Espera un ratito. Ahora sí. Un rato con sonido. Ahora sí. Semana pasada me estaban preguntando cómo funciona la plataforma, si era pago, si no era pago, si era gratuito de Pultu. Esta es una página donde ustedes pueden crear sus propias animaciones. No es obligatorio que sea con esto, es una opción. Ya son videos que ustedes pueden hacerlo de forma gratuita. Por ejemplo, viene y si no entiende el inglés, dale con el botón derecho y va a traducir al español, te va a traducir todo para que pueda entender de forma mejor, ¿ya? Lo que vamos a hacer es venir en crear, ¿ya? Eso es una de las opciones, vuelvo a decir. Usted puede hacer varios de los formatos, lo que vamos a hacer el más básico, vamos a hacer o para teléfono o para Facebook, ¿no? Para redes sociales, lo vamos a hacer para videos de web, que vaya cargando. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, doctor. Sí. Él me va cargando varios tipos de animación, los ejemplos, los modelos que tiene, ¿ya? Yo puedo elegir serio, puedo elegir blanco y negro, aquí ya nos da la opción para traducir. Cartoon, dibujitos, gráficos, fotos reales. Puede elegir cualquier uno de los modelos acá. Lo que vamos a hacer es con cartoon, con dibujitos. Entonces me va a aparecer varios tipos de páginas iniciales, varios tipos de páginas para dar saludo. Vamos a utilizar hello, ¿no? Hola. Hay varios modelos de inicio, ¿no? Ustedes van a elegir el que les gusta. Eso vuelvo a decir, no es obligatorio que sea con este. Los que ustedes ven Pro significa que hay que pagar y los que no tienen Pro significa que son gratis. Por ejemplo, vamos con este primero. Lo clico encima y él ya viene. Digamos que no quiera que me aparezca ese globito, clico encima y lo deleto, ¿no? El mundo, ¿ya? El texto, quiero cambiarlo. Hola, semiología, ¿ya? Trabajo de investigación. Las delita, lo cambio el formato, lo puedo mover lo que sea acá, donde sea, ¿ya? Ahora quiero adicionar otro personaje más. Quiero que aparte de este me venga personaje, por ejemplo, free de salud por la cuestión de la pandemia. Ellos pusieron. Quiero que me aparezca la señora. ¿Ya? No, quiero que me aparezca el joven, hacia el paciente. Y aquí vamos a poner la doctora. ¿Ya? Quiero que dé chao para él, lo puedo cambiar el formato, lo quiero aumentar, lo puedo disminuir y así por delante, ¿ya? Ahora lo que quiero poner es un audio. Quiero grabar un audio y poner, ¿no? Audio, puedo poner una música específica o nota de voz. Quiero grabar, eso le grabé ayer para el grupo, voy a usar este, ¿ya? Sí, utilizarlo, ok. Cuando doy play y mi animación, desde el inicio, ¿ya? Y vaya cargando. Mira, y él me va apareciendo dónde viene cada uno de los elementos, ¿ya? Cuándo va a aparecer cada uno. Voy montando como si fuera
como si fuera una presentación de PowerPoint. Internet duda. Que cargue un ratito. Vuelvo a decir, no es obligado a utilizar esto. Es una de las opciones. ¿Por qué? Porque hay trabajos que no tiene cómo hacer por ese formato. Sí o sí va a tener que hacer con otro formato, otro elemento. La internet no está bacana. A ver, en cuanto pelea. ¿Alguna pregunta más? ¿Entendieron todos sus temas? Sí, doctor. Voy a grabar un nuevo. ¿Siguen? Sí, doctor. Ok. Ay, paciencia, tío. Ya, un día va a cargar acá. Es normalmente muy rápido la plataforma, no es tan lenta, ¿ya? Ok, doctores, les debí una clase teórica en relación al sistema digestivo, ¿cierto? De la semana anterior. Recuerden que ese tema ya vengo hablando en la práctica para algunos de ustedes y lo que necesitan es reforzar un poquito más. Hay unos videos que grabé en las prácticas de esta semana, los voy a subir a YouTube y consecuentemente pasar el link a la plataforma para que puedan revisar. Hay 4 videos de revisión de abdomen que en este momento les voy a poner en la plataforma. Les aconsejo darle una revisada en esos videos. Son 4 links muy buenos, bien prácticos, que le va a reforzar un poco más el conocimiento. En relación al tema de propedéutica semiológica que va a entrar en el abdomen, son 2, 3 páginas nomás. Y si quiero aprofundar, si quiero ir preparando para su semiología 2, revisen. ¿Sigue? Ah, ya, solicitó. Si quieren seguir aprofundando para su semiología 2, igual lo pueden ir leer hasta el final. Hola, vamos a presentar el trabajo de... Ahora sí. Mira. Hola, vamos a presentar el trabajo de semiología para sacar 0/0. Hice la primera, ahora quiero poner otra imagen, quiero poner otra escena, puedo poner, ¿no? Y así por delante, ¿me entiende? Hay varios tipos de escena, hay varios tipos de escenario que ustedes pueden hacer en la presentación de ustedes en el trabajo, ¿ok? Es uno de los ejemplos, uno de los modelos que pueden utilizar o no, depende de ustedes. Si quieren también pueden hacer como YouTube, ¿no? Por ejemplo, en esos links que les estoy pasando, ¿ya? El cuerpo humano es una máquina perfecta, Para que funcione, cada parte es fundamental. Órganos y tejidos por glándulas anexas como el hígado, la vesícula biliar. Creativo, ¿ya?
La saliva es generada. Por ejemplo, esos son videos hechos con PureTube. Y así por delante. Ok, seguimos entonces. Entonces, en relación a la literatura básica, lean Génesis, hay algunos de ustedes que tienen temas de investigación como las terminologías médicas. Aquí está en Génesis, ya un curso de la OMS, de la PAHO, de la Organización Mundial de Salud, sobre cómo hacer terminologías médicas. Eso desde el primer parcial estoy hablando sobre ese curso. Algunas terminologías que les aconsejo buscar y tener en su diccionario médico, no, por ejemplo, aerofagia. Toda vez que usted escucha fagia, significa comer, y aero, aire, ¿no? Anorexia, significa sin. Bulimia, coprofagia, copro de heces, de materia fecal, ¿ya? Dipsomanía, distensión abdominal, estreñimiento, hemorragia, halitosis, hiporexia. Les aconsejo darle una revisadita en estas terminologías médicas, según lo que te dice la OMS, GLACIS. Esse é emesis, ¿ya? Que significa vómitos. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, doctor. Sí. Ok, Sí, doctor. como yo les comentaba en la práctica, la mayor causa que un paciente viene a la consulta por trastornos abdominales es por dolor. Dolor es el principal motivo de consulta a nivel abdominal. Recuerden que anatómicamente yo tengo el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino grueso, intestino delgado, apéndice, hígado, vesícula, páncreas, ovario, trompas, o sea, tengo varios tipos de órganos peritoneales y retroperitoneales que están en la cavidad abdominal. Recuerden que el abdomen en un conjunto general también involucra algunos órganos que están intrapélvicos, que están dentro de la pelvis del paciente, ¿ya? Esto es importante ver. Llega un paciente con dolor a mi consulta, ese dolor tiene que ser distinguido si es un dolor superficial o si es un dolor profundo. Necesito que todos ustedes vayan tomando apuntes, ya vayan haciendo sus apuntes de la clase, y eso es importante, les puede ayudar mucho. Si el paciente llega con dolor y náuseas, estoy teniendo un factor sobreagregado. Si esas náuseas llegan a vómitos, me significa, me da una posibilidad que está complicando un poco más el cuadro, o tengo una sensación de plenitud o algún proceso patológico asociado al dolor. Si hay la presencia de diarrea, si hay el aumento del número de deposiciones o cambio de consistencia de las heces, se llama diarrea, ¿ya? Ahora, si empieza a tener sangre, ya no es más diarrea, es una desintería. El aumento del número de deposiciones o cambio de la consistencia, y esas heces están asociadas a sangre, hay sangre ahí, ya no es solamente diarrea, ya es una disentería, ¿ya? Déjame silenciar mi teléfono, si no, no voy a conseguir. Otro tipo de consulta que va a venir el paciente, la disfagia, el dolor o la dificultad para deglutir alimentos, el aumento o los trastornos de la motilidad intestinal, la presencia de masas o tumoraciones, como por ejemplo en el caso de las hernias, y también cambios de pigmentación. También puede estar asociado como principal motivo de consulta la distensión, la flatulencia,
los eructos, ¿no? El arroto y así por delante. Paciente, sexo masculino, ingresa a la consulta por dolor en nível abdominal. Eso sería, por ejemplo, su motivo de consulta. ¿Qué tengo que saber yo? ¿Cómo tengo que trabajar? ¿Qué tengo que hacer? Ubicar dónde está localizado ese dolor. A ver, dame un segundo aquí. ¿Dónde está localizado ese dolor? Si é em região de epigastrio, se é em região de hipocôndrio direito, se é em hipocôndrio esquerdo, se é fossa ilíaca, se é em hipogastrio. Es decir, tengo que saber anatomicamente dónde é o local que mais lhe duele. E isso me vai ajudar a identificar que processo patológico tenho aí ou que órgão possivelmente esteja afetado. Los principales órganos que están en el hipocondrio derecho son dos, el hígado y la vesícula biliar. Recuerden, como yo les comentaba en la práctica, Seu abraço só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Volta. Doutor, está mal, está cortando. sí, volvió. ¿Escucharon hasta el dolor en hipocondrio derecho? Sí, solo ahí. Ya. Si el paciente ingresa a la consulta con dolor de tipo cólico localizado en región de hipocondrio derecho, mi principal representante de ese dolor es la vesícula biliar. Si tengo solamente dolor en esta región, puedo estar hablando de litíasis vesicular, es decir, delitos de piedras, de cálculos dentro de la vesícula biliar del paciente, ¿ya? Ahora, si esos cálculos que están dentro de la vesícula del paciente siguen ahí o se suelten, se salen de ahí y tamponan ese conducto cístico, es obvio que esta parte acá, que ya estaba un poco inflamada, va a inflamarse más y el paciente va a tener mayor sensación de dolor. ¿Qué característica importante tiene ese tipo de dolor? Porque es un dolor de tipo cólico. Lo que va a pasar es que toda vez que el paciente coma alimentos colecistoquinéticos, tu micrófono, alimentos colecistoquinéticos, es decir, que son ricos en grasa, en colesterol, ¿ya? Van a liberar la colecistoquinina, una hormona, una enzima, que su mayor función es hacer con que haya la contracción de esa vesícula biliar para liberar la bilis que está aquí adentro. La vesícula tiene una capacidad de retener aproximadamente 50 ml de la bilis que produce el hígado. Todo eso que é produzido acá é enviado por esse conduto, não por lo hepático derecho e esquerdo, viene parte almacena la bilis y la otra parte va para la materia fecal, para la orina y la otra parte es reabsorbida. Para materia fecal va con estercobilina y para la orina va como urobilina. Volviendo acá. El paciente tenía un dolor de tipo cólico en región de hipocondrio derecho. Eso es su motivo de consulta. ¿Qué tengo que hacer yo? A ver, ¿desde cuándo tiene el dolor? Hace 2, 3 horas, ¿ok? ¿Qué estaba haciendo cuando empezó el dolor? Yo estaba en el cumpleaños de mi sobrino y allá en ese cumpleaños estábamos comiendo una torta, ¿no? De aniversario. Y te cuento que de la nada empezó el dolor y un dolor muy fuerte. Bien. ¿Cómo es ese dolor? ¿Qué tipo es ese dolor? Es un dolor como si apertara y soltara, abierta y suelta, abierta y suelta. Mostrame con un dedito dónde es que te duele más, con tu mano y señalame dónde te duele más. Y él me va a decir, acá me duele, en el punto cístico. Claro que él no te va a decir que el punto cístico, pero te va a mostrar que es en hipocondrio derecho, ¿no? Por debajo del borde costal. ¿Usted ha tenido náuseas? ¿Ha tenido ganas de vomitar? No. ¿Has vomitado? No. ¿Ha tenido cómo está la caquita? O sea, le voy a preguntar varios elementos para asociar e intentar identificando. Si el paciente me refiere solamente dolor de tipo cólico, hipocondrio derecho,
que empezó después de comer alimentos colecistoquinéticos que tengan grasa, debo pensar en vesícula biliar. Si el paciente tenga náuseas, tenga vómito, tenga fiebre y ese dolor es por más de 8 horas de evolución, ya voy pensando que esa piedrita no está solamente acá. Puede ser que esa piedra se salió de aquí y vino a tamponar este conducto que está entre el hepático común y la vesícula biliar, que se llama conducto cístico. ¿Ok? Si ese paciente llega a mi consulta con dolor de tipo cólico y hipocondrio derecho, ¿qué le voy a hacer? Darle un medicamento antiespasmódico, un medicamento para cortar o para disminuir, para bloquear ese espasmo que le está produciendo, esa contracción cólica que le está haciendo. Le doy el antiespasmódico y igual no mejora, sigue el dolor, es un otro indicio que la pedrita está acá. O si el paciente me dice que ha tomado ya un antiespasmódico, porque normalmente ellos ya saben, ¿no? Un espasmo de oxadol, un espasmo loxadin, espasmo veramidón. A veces el paciente ya sabe qué medicamento tomar porque ya tiene costumbre de tener litíase vesicular. Si el paciente me dice que el dolor sigue, el dolor persiste, me significa que tengo, ¿no? Una posible colecistitis aguda. La colecistitis aguda es la inflamación de la vesícula biliar y o del conducto cístico. Esa inflamación se debe porque la piedra, el cálculo que estaba acá, se puso justamente en el conducto cístico o tamponando toda esa área. La bilis que está aquí no va a conseguir ser eliminada, como el alimento colecistoquinético, el alimento grasoso, está por acá, por el duodeno todavía, va a seguir teniendo la sensación de necesidad de liberar colecistoquinina y va a seguir aumentando la contracción acá de la vesícula, a punto que no hay por otro lado. Otro elemento importante y diferente de los otros pasos aquí adelante es que hasta aquí no hay una obstrucción de la vía biliar normal, de la vía biliar mayor. Yo tengo la bilis produciendo y esa bilis pasa tranquilamente. Lo único que hace es que la bilis no es almacenada lo que debería estar almacenado, los 50 cc. Ella sigue pasando por acá. Pero si esa piedra sale de aquí y me tampona la parte del colédoco, ¿ya? Entonces ya voy a tener una colédoco litiasis, una inflamación, porque aquí se obstruyó. Y si aquí tengo la obstrucción del micrófono, y si aquí tengo, y si aquí tengo la obstrucción, ¿qué me significa? Significa que la bilis que está siendo producida acá en el hígado no va a tener por dónde salir. El paciente va a tener un aumento de la bilirrubina y eso va a hacer con que él empiece a estar amarillo, ictérico. Va a tener náuseas, incluso puede llegar a vómito. Va a tener dolor, ¿ya? Si el paciente tiene dolor abdominal, fiebre e ictericia, nosotros decimos que tiene la triada de Charcot. Pero si aparte del dolor abdominal, fiebre y ictericias, el paciente empieza a tener hipotensión, presión baja y también alteración del estado mental, nosotros decimos que el paciente tiene la pentada de Reynolds. La pentada de Reynolds significa colangitis, significa que el paciente está complicando cada vez más. Tengo que actuar ya en ese paciente. ¿Qué me produce y por qué me produce esto? Porque aparte de bloquear todo el paso de la vía biliar, cuando ese cálculo, ese lito viene y tampona los conductos de Wilson, accesorios, Santorín, lo que va a pasar es que aparte de la bilis que está retenida, la amilasa y la lipasa pancreáticas que es producida también y empieza a dañar el páncreas del paciente y me produce una pancreatitis de origen biliar. Ustedes me van a decir, pero doctor, no estoy llevando gastro, lo que estoy llevando es semiología. ¿Por qué me está explicando esta patología? Por este motivo. El paciente ingresa a la consulta con cuadro clínico de aproximadamente 8 horas de evolución, caracterizado por presentar dolor de tipo cólico en región de hipocondrio derecho.
refiere el paciente a haber tenido náuseas que no llegan a vómitos en diversas oportunidades. Paciente, al momento de la consulta, encuentra-se afebril. ¿Qué sería mi posible diagnóstico? ¿Sigue ahí? Perdão, pode repetir, doutor? Paciente llega a la consulta con dolor de tipo cólico en región abdominal. Al exame físico, usted evidencia que el dolor cólico está localizado en región de hipocondrio derecho. Paciente refiere que ese dolor hace 8 horas más o menos de evolución. Ha tenido diversos episodios de náuseas que no llegaron a vómitos. Paciente está afebril. ¿Qué posible diagnóstico podría tener? Será que não é zona úlcera gástrica? Doutor, Poderia ser pedra em uma vesícula? colecistites aguda. Litiasis vesicular. Colecistites. Colecistitis vesicular. Isso, colecistitis aguda, colelitiase, não? Ou um ou outro. La litiase vesicular o colelitiase significa piedra en la vesícula. Si el paciente come y hay piedrita, le va a doler, ¿ya? Ahora, si ese dolor es por más de 8 horas, entonces ya empieza a tener náusea, ahí ya pienso en una colecistitis aguda. Esto es la historia de la enfermedad actual y lo que tengo que hacer es hacer un examen físico para confirmar. Al examen físico, aparte de todos los elementos que voy a hacer semiológicamente, hay un signo que nosotros le llamamos signo de Murphy, ¿ya? El signo de Murphy se consiste, acá yo tengo el reborde costal derecho de mi paciente y en esta zona yo voy a hacer la compresión, voy a hacer la palpación profunda en el punto cístico, o punto de Murphy también. O sea, es decir, punto cístico, por si acaso. ¿Qué realiza? ¿Cómo se realiza? Yo les explicaba en la práctica. Le digo para que el paciente meta el aire, respire hondo y voy a meter mi mano en esta posición acá. La puede hacer unimanual o bimanual, como yo les decía en la práctica. Y lo que va a pasar es que si el paciente produce una apnea respiratoria, deja de respirar ya por segundos, eso es a causa del dolor, por si acaso, y ese dolor es provocado porque lo que estás haciendo usted en esta palpación, ya, es justamente palpar esta parte de la vesícula biliar, la parte que está inflamada, ¿ok? Entonces, recuerden, en relación a la vesícula, hay esas informaciones. Uno, de acuerdo a dónde está el cálculo patológicos que cambian. Esto me va a asociar a la triada de Charcot y la pentada de Reynolds. Y también, semiológicamente, puedo realizar el signo de Murphy, ¿ya? No confundan con otros signos, por si acaso hay signos que son parecidos y hay palabras que son parecidas, cuidado para no confundir. El signo de Murphy es la realización de la compresión en hipocondrio derecho. Se considera positivo cuando hay una apnea respiratoria asociada a la compresión acá en el punto cístico. Pode ser a ponta. Ahora, Vai ser importante. Silvia. Hacer tus apuntes, sí, es importante. Ahora, si ese paciente me refiere que ese dolor que ele tiene empezó en la región de hipocondrio derecho, pero actualmente el dolor está en la región, ¿qué región es acá donde se está el ombligo? ¿Qué región se llama? Mesogástrico. Mesogástrico. ¿Y qué órgano importante está ahí en el mesogástrico? El páncreas del paciente. Eso no se pasa en esa foto, ¿ya? Pero principalmente el páncreas de mi paciente está localizado en la región de mesogástrico. Si ese paciente te refiere que un dolor que empezó acá y a las 8, 9 horas vino para la región de mesogástrico, duele aquí y también duele acá, entonces ese dolor ele ha irradiado. Es decir, no se chipen, ¿ya? Irradiado, ¿ya?
o irradiación. Es un dolor que empieza acá y a las horas, a los minutos o a los segundos también duele aquí, ¿ya? Eso quiere decir que el paciente tenía una colecistitis aguda, esa piedrita se soltó de ahí y vino y tamponó los conductos. Tá mudo, doutor. Acho que a internet dele tá ruim. Ya, volví. Entonces el paciente, la piedrita que estaba acá en la vesícula, se fue viajando y vino y tamponó acá. Me bloqueó toda la salida de la bilis de ese paciente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Si bloqueó toda la salida de la bilis de ese paciente, ¿ya? El paciente va a empezar a ponerse amarillo, va a estar ictérico. ¿Por qué? Porque la bilis ayuda a dar la coloración amarillenta al paciente. Y ese dolor que el paciente tiene va a ser característico de los dos órganos, de la vesícula, que es de tipo cólico, y del páncreas, que es un dolor que va a ser en formato de cinturón. Empieza acá y viene hacia atrás. Empieza acá y viene hacia atrás. Puede ser de un lado o de los dos lados. ¿Me están entendiendo eso, doctores? Sí, doutor, se entende. Ok. A ver si están entendiendo mejor. Ahorita vamos a ver. Ya. Sí. Entonces, tengo que estar atento siempre a los pacientes, a la clínica que él me va a presentar. La pancreatitis, ella tiene como característica fundamental un dolor incapacitante que tiene el paciente. Esa es la imagen de lo que le decía en relación a los conductos, ¿ya? Aquí tengo el colédoco, la bilis debería venir por acá y va a ser liberado por el Santorini y el accesorio al duodeno. Pero como hay un cálculo que está obstruyendo esa ampolla, ¿no? Está obstruyendo ese conducto, todo lo que la bilis va a volver, ¿no? Y lo que son las enzimas pancreáticas producidas, ellos van a quedar igual retenidas y me va a empezar a degradar, a destruir el páncreas de mi paciente. Ya me va a producir una inflamación llamada pancreatitis. Los signos clásicos, los signos clínicos, yo tengo Gray Tunner, Cullens y Fox. Son los signos clásicos de la pancreatitis. Clínicamente me presenta una equimosis, un cambio de coloración periumbilical en el abdomen inferior o retrocostal en el paciente. Hay puntos de palpación pancreática, hay el punto pancreático de Desjardins y el punto de Mayo-Hobson. Hobson, perdón. De una leidita nomás, no le voy a fregar mucho en ese punto. Ya si el paciente ya está con dolor, ya no le voy a aumentar más. Hasta el momento, ¿qué fue lo que hablamos? Paciente ingresa a la consulta con dolor de tipo cólico. ¿Qué pienso? Si hay hipocondrio derecho. Pancreatite. Litiase vesicular. Quero suicidar, litíase vesicular. Si el paciente ingresa a la consulta con un dolor incapacitante, sordo, de inicio súbito, que irradia en formato de M cinturón, y aparte de eso tiene signos de Cullens, ¿qué pienso? Pancreatite. Pancreatitis. Esa pancreatitis, ella puede ser de origen litiásica, o sea, por cálculos, pero también puede ser de origen alcohólica. Y si el paciente tiene una pancreatitis por origen alcohólica, el dolor que el paciente que el dolor va a presentar es solamente en región de mesogástrico. Pero a la palpación de hipocondrio derecho, el paciente va a tener un agrandamiento del hígado. ¿Y por qué va a tener un agrandamiento? Porque el hígado va a estar inflamado, ¿ya? Tengo una alteración hepática. Y si tiene una alteración hepática, no es el dolor que va a ser el principal problema.
porque voy a hacer la palpación y como yo les decía, en la práctica, el hígado está máximo a 2 centímetros del borde costal del paciente. Aquí está el borde costal del paciente y a 2 centímetros máximo, yo hago la palpación profunda, yo consigo palpar el borde hepático, ¿ya? Consigo palpar, mira, por debajo de la costilla, consigo palpar el borde hepático del paciente. Pero si tengo un hígado palpable, agrandado, edematizado, hinchado, como dice la abuela, entonces yo puedo estar hablando de una hepatitis o de una pancreatitis alcohólica y tiene la repercusión en el hígado de mi paciente. Ahora, si el paciente ingresa a la consulta con un dolor abdominal en región de epigastrio, ¿qué órganos están representando el epigastrio? Estômago. Estómago, esófago, pero principalmente el estómago, ¿no? Y cuando hablo de estómago, por si acaso, es la unión del esófago con el estómago, ¿ya? Hay un nombre de esa partecita ahí, por si acaso. E quando há um dolor em região de epigastrio, eu tenho que saber que outros elementos mais estão associados. Esse dolor de que tipo é? Se é um dolor queimante, urente, e aqui em Bolívia costumo dizer la vinagrera, ¿ya? Se é um dolor queimante, urente, e esse dolor empieza em essa região e sube, eu estou falando de uma gastritis, de uma inflamação da mucosa gástrica de mi paciente. Esa gastritis, si yo no actúo, si yo no le doy el tratamiento adecuado, las causas de la gastritis puede ser por estrés, puede ser medicamentosa, puede ser por mil y unos factores, pero si yo no le doy un inhibidor de la bomba de protones, un omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, si yo no le doy un antiácido, ¿no? Un hidróxido de aluminio o no me fue el nombre, un sal de fruta que sea, un eno, entonces lo que va a hacer es que va a seguir el proceso de pirosis. La pirosis, uno de los elementos que está acá, es justamente el dolor que tiene el paciente, que es de tipo quemante, urente, que inicia en la región de epigastrio y irradia hacia arriba de forma ascendente, ¿ya? Ojo, irradiar significa empezar en un lugar y seguir a otro lugar. Ahorita vamos a ver qué otro elemento más tiene en las posibilidades. El paciente en la relación a la parte del abdomen izquierdo, ¿no? de mi paciente, no hay ningún órgano de tanta relevancia como el estómago, el hígado o la vesícula biliar. Cuando hay dolor en el abdomen izquierdo de mi paciente, normalmente estoy hablando o de la pancreatitis, que es de mesogastrio y va en formato de cinturón, o estoy hablando de patologías del ciego o del colon o del intestino delgado del paciente. Normalmente en esa área del abdomen derecho yo suelo tener dolor asociada con volvo, ya con fecaloma, con procesos patológicos en el colon o el intestino delgado del paciente. Procesos patológicos en el vaso del paciente, eso lo voy a avanzar en su semiología 2. No voy a avanzar vaso en semiología 1. Ya estoy avanzando abdomen de forma muy superficial, ¿ok? Cuando tengo dolores en esta área, los elementos más claves, más básicos que voy a ver, que voy a tener acceso, y me vão ser de significância clínica. Hay dolor en ese abdomen, veo la disociación que va a tener, que un lado va a estar más distendido, más voluminoso, y el otro va a estar casi que normal o disminuido o retraído. Por ejemplo, si tengo un volvo, de sigmoides, que significa que el intestino ha torcido sobre su propio eje, yo voy a tener un aumento del espacio en esta área, sea la parte del colon transverso, descendente, o del ciego, del sigmoides de mi paciente. Si yo tengo un fecaloma, por ejemplo, yo, aparte de esto, en la historia de la enfermedad actual,
voy a tener los antecedentes de la ausencia de la catarsis. Catarsis significa, por si acaso, las deposiciones que tiene el paciente. Y me van a decir, doctor, ¿y por qué está explicando de esa forma muy rápida todo? Porque esto hace 2 semanas que ya les había adelantado que le iba a pasar abdomen y les había dicho que en Suro, en propedéutica semiológica, ahí está la literatura. Los que leyeron, te garantizo que están entendiendo bien, nomás. Otro tipo de cuadro patológico que me puede referir un paciente cuando viene a la clínica es el dolor que empieza en región de epigastrio, a ver, que empieza en región de epigastrio y a las 6, 8 horas ese dolor sale de la región de epigastrio y viene hasta la fosa ilíaca derecha. É um dolor que ele empieza em epigastrio e a las 6 horas, 8 horas, migra a la fosa ilíaca derecha. Que significa um dolor migrante? É um dolor que empieza acá, desaparece e passa para outro quadrante ou passa para outra área abdominal ou para outra área do corpo. É como é o caso de los brasileiros. Nasceram em Brasil, se criaram em Brasil e migraram, vieram a Bolívia para poder estudar. Isto é um dolor característico. Su micrófono. Apéndice. Oi, usted de novo, não? ¿Sabe qué, hermano? Va a disculpar. No. Então, é um dolor que empieza em região de epigastrio e a las horas viene para a fosa ilíaca derecha. Dolor característico é um processo apendicular. Não é único, não é um signo patognomônico, mas é algo que tenho que imaginar. Existe uma escala que vocês necessitam aprender, ¿ya? Que se chama escala de Alvarado. Les vou perguntar em seu exame. A escala de Alvarado é uma forma, uma memotécnica ou um elemento clínico que me vai, perdão, que me vai ajudar a determinar a probabilidade de que esse caso que o paciente tenha seja uma apendicitis. Em la escala de Alvarado se mide, por exemplo, se o dolor empieza em epigastrio e na fosa ilíaca, se há febre, se há anorexia, ¿ya? Se há náuseas, se há vômito e outros elementos mais. Se há elementos laboratoriais para que pueda pensar que é um processo apendicular. Existem mais de 50 maniobras para diagnosticar apendicitis aguda em el paciente e isso vai depender de duas coisas. Uno, de la localização de onde está el apéndice cervical del paciente, que tiene varias posiciones anatómicas de acuerdo al proceso del colon. A ver, déjame ver uno acá. Por ejemplo, esta es una posición anatómica, ele puede estar reto cervical, anterior y así por delante. Eso estudiaron seguramente en anatomía 2. Cuando tengo un proceso apendicular, ese dolor que empieza en epigastrio y pasa y migra a la fosa ilíaca derecha del paciente, va a depender mucho de cómo está o qué estadio o de qué forma está el apéndice de mi paciente. Yo tengo un apéndice normal y de acuerdo al tiempo de evolución, ese paciente, ese apéndice puede estar com aumento de volume, ele está obstruído, me vai estar edematizado, me vai estar não sei o quê. E aí, as fases apendiculares, isso vão avançar todavia em sua carreira, ¿ya? Lo que sí necesito que tenham em consideração que existem pontos dolorosos abdominais, existem pontos para localizar o processo apendicular. O ponto mais importante e o ponto mais clave é o ponto de McBurney, que significa una unión, ¿no? Se divide, se saca una línea desde el ombligo hasta la cresta ilíaca antero superior y en la unión del tercio medio con el tercio externo hay un puntito, acá donde está el número 1. Lo que tengo que hacer es comprimir esta zona de mi paciente y soltar. Cuando suelto de golpe, esa es una maniobra de palpación profunda. Cuando
suelto de golpe, lo que pasa es que hay la manifestación de dolor. Semiológicamente, ¿qué les recomiendo? Cuando vaya a hacer la palpación del punto apendicular del paciente, hable con él, esté hablando, o mejor, haga con que su paciente esté hablando. Le comprime y le hace una pregunta que él va a tener que decir más detalle, ¿no? Le aprieta el abdomen en el punto de McBurney y le pregunta, a ver, cuénteme, ¿desde cuándo empezó el dolor? ¿O cómo se llama usted? ¿O qué edad tiene? ¿O qué hace de tu vida? ¿A qué te dedica? Para que el paciente siga hablando y cuando usted vea que él está hablando supuestamente con un dolor pequeño, no un dolor de baja intensidad, cuando le suelta la mano, cuando le saca la mano de ahí del punto que está haciendo la compresión, hay un dolor insoportable. Esto se considera apendicitis aguda en el paciente, es una de las maniobras para apendicitis aguda. Y hay varias técnicas que puede realizar, ¿no? Por ejemplo, ese signo que yo le decía, el signo de Bloomberg o signo de rebote, el dolor provocado a la descompresión brusca en fosa ilíaca derecha, donde en el punto de McBurney. Hay varios otros tipos, hay varias otras maniobras. Eso ustedes van a avanzar cuando sea semiología 2. Pero hay guineal de Musi, hay maniobras del talón más para niños, hay el signo de Culpi, el del obturador, signo de Duffy y así por delante. ¿Ok? Se les causa interés, todo eso igual está en propedéutica semiológica. El médico que no sepa analizar y diagnosticar una apendicitis, un médico que no sepa analizar y diagnosticar una faringoamidalitis, una enfermedad diarreica aguda, no sé para qué estar estudiando medicina. ¿Ya? Es importante por si acaso. ¿Qué les quiero decir? De nuevo, es importante saber los signos básicos que les estoy diciendo. Es importante entender los cuadrantes abdominales y los órganos que están ahí. Y también es importante saber identificar cicatrices previas que tenga el paciente. De acuerdo a ese dibujito que lo vamos a ver acá, yo tengo las cicatrices que están en el reborde costal, ¿ya? Esta cicatriz, por ejemplo, esta cicatriz es una cicatriz característica de un proceso de una colestectomía, ¿ya? Lo que ha hecho fue retirar la vesícula de mi paciente. Un punto para que me diga cómo se llama esa cicatriz o para que me diga cómo se llama esta incisión. Longitudinal, doutor? No. El nombre. Nada. Ni modo, un punto echado a la basura y igual lo voy a buscar. ¿Cómo se llama la cicatriz, ya, que se hace? ¿Qué tipo de incisión se llama? La incisión quirúrgica para extirpación de la vesícula biliar, ¿ok? Incisión Las de Kocher, cicatrices, doctor. las incisiones quirúrgicas. Ahora sí, pero es muy tarde, doctor. Pero sí, se llama de Corche, ¿ya? Las incisiones quirúrgicas, ellas pueden ser por encima del ombligo o por debajo del ombligo o al ladito del ombligo. Pero así dice mi abuela. Ustedes que son médicos van a decir supraumbilical, infraumbilical y paraumbilical. Y hay el caso de las incisiones quirúrgicas que vienen desde arriba hasta la parte de abajo. Por ejemplo, esa que es supra, para infraumbilical, nosotros llamamos de laparotomía, ¿ya? Un corte completo que me expone todo el abdomen. Cuando hago esta incisión, la vista que tiene el profesional es de ver todo eso de acá, ¿ya? Para tener acceso a la cavidad abdominal por completo, ¿ya? Normalmente ese tipo de incisión se hace en perforación de vísceras, en peritonitis, en procesos donde hay que producir quirúrgicamente alguna intervención en colon, en duodeno, en intestino mayormente, ¿ya? O para lavado de cavidad abdominal en el caso de una peritonitis. El paciente tenía la apendicitis aguda, el apéndice
se reventó y hay que hacer eso, ¿ya? Otro tipo de cirugía de incisión también que siempre vamos a ver son las infraumbilicales, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo dos ejemplos, ¿ya? Que son cirugías para cesárea, por ejemplo, que puedo hacer en mi paciente. Yo tengo esta que se llama Fanestiel, se escribe, P Fanestiel. Tampoco es gigantesca como ese tamaño. Aquí normalmente es más pequeñita, solamente un corte pequeño. No sé por qué en ese caso le abrieron de un lado al otro. Pero la Fanestiel es una de las incisiones que más utilizamos en las cesáreas. Son incisiones quirúrgicas que suelen ser más estéticas do que las infraumbilicales. Y esta incisión quirúrgica que se ve acá, ¿para qué es? No vale punto, por si acaso. Apendicectomía. Gente, Apendicectomía, ¿ya? Justamente en el punto de McBurney se hace una incisión y ahí se retira se hace la extirpación del apéndice secal del paciente. Si se dan cuenta, podría decir, ahí se quita el apéndice, ¿no? Estoy hablando extirpación, o sea, extirpar, sacar, ¿ya? Quirúrgicamente, es una terminología médica, ¿ya? Mi abuela dice que sacó el apéndice. Usted me dice que hizo una apendicectomía, ¿ya? Una cirugía para extirpación del apéndice secal de mi paciente. ¿Qué les quiero decir? El examen físico abdominal de un paciente, el igual al tórax, tiene 4 pilares semiológicos. El primer pilar semiológico siempre va a ser inspeccionar, mirar cambios en la piel, alteraciones, masas, tumoraciones, resecamiento, circulación colateral, la presencia de cicatrices o alteraciones de la simetría. El abdomen de un paciente puede ser plano, puede ser globoso, semigloboso, distendido. Hay varias formas que puede estar el abdomen de mi paciente. Si tengo un paciente con dolor, no voy a cuidar del dolor primero. Primero voy a hacer una inspección. Paciente con dolor cólico en región de hipocondrio derecho y tiene esa incisión acá, pues él me ha quitado la vesícula. ¿Qué será que está doliendo ahí? ¿No? Hay que ver qué órgano tiene o qué otro elemento podría ser la causa del dolor. Hago la historia de la enfermedad actual, verifico más a detalle, veo los otros órganos que estarían anatómicamente en región de hipocondrio derecho. Paciente ingresa a la consulta con eruptos, náuseas, vômitos, pirose e encontra-se amarillo, encontra-se ictérico. É um processo que me está afetando pâncreas, me está afetando vesícula, me está afetando toda a via digestiva do paciente, ¿ya? E vias acessórias. Paciente me llega a la consulta con dolor en región de epigastrio y que a las 8 horas, a las 6 horas me pasó a la fosa ilíaca derecha y dejó de doler en epigastrio, puede ser una apendicitis. ¿Qué tengo que hacer? Hacerle la escala de Alvarado. Pero si el paciente se ha quitado, se ha hecho una apendicectomía, ¿será que es apéndice? Entonces, la inspección es uno de los primeros pilares semiológicos que tengo que realizar. El segundo pilar semiológico que tengo que aplicar en el paciente es la auscultación. Recuerden que auscultar en un paciente no es solamente poner el estetoscopio y saber si hay o si no hay. Yo tampoco puedo escuchar solamente en una parte. Tengo que empezar desde la región de mesogastro, desde la parte umbilical, y ir para un lado, para el otro, para abajo y para el otro lado. O sea, hacer como si fuera un X, ¿no? En toda la región abdominal y con eso valorar la cantidad de ruidos hidroaéreos, que son los ruidos abdominales que tiene el paciente, y también ver la calidad de ese ruido. Si tiene, si no tiene, y si tiene, cómo está, si está aumentado de intensidad o si está... Paciente, sexo masculino, ingresa a la consulta con dolor intensa en región abdominal. Refiere el paciente que el dolor fue súbito, ha empezado.
Actualmente encuentra-se localizado en todo el abdomen izquierdo del paciente, en toda esa zona de acá, ¿ya? Refiere también que hace 3 días no presenta una disminución del número de deposiciones. El paciente refiere que hace 3 horas empezó a tener náuseas que llega a vómitos en 2 oportunidades. El vómito es de contenido fecaloideo, ya tiene heces ahí. Entonces, encima de esos elementos, yo le digo al paciente, hago la inspección y hay un aumento del volumen en toda esa parte de acá. ¿Qué significa? Hay algo que está obstruyendo el paciente, toda la materia fecal que él estaba produciendo se quedó acumulada ahí, no tiene cómo salir por el recto, entonces automáticamente por reflujo va a salir por la boca del paciente. Ese dolor que él siente es porque las vísceras que están acá están cada vez llenándose más, o están aumentando, o están inflamadas, o el proceso que estaba obstruyendo ahí está aumentando, y eso me va a producir el dolor que tiene el paciente. Puedo hacer maniobras de inspeccionar, veo esto, le voy a auscultar. Donde hay la obstrucción, va a haber una disminución, o sea, de la obstrucción para adelante, hay una disminución de la motilidad intestinal. De la obstrucción antes, ya antes de la obstrucción, va a intentar aumentar la motilidad para desobstruir y empujar lo que hay que empujar hacia adelante. Eso a la auscultación me va a producir un sonido de lucha o me puede producir un sonido metálico o otros elementos de acuerdo con la patología. Vuelvo a decir, esto es semiología 2. Le estoy dando una introducción sobre el tema. Después de inspeccionar, auscultar, lo voy a percutir. Si tengo un paciente que tiene un proceso en pancreatitis, ya va a tener la degradación, va a tener la liberación de enzimas que me van a lesionar el páncreas o me van a afectar, me van a irritar el peritoneo. A la percusión puedo tener un timpanismo donde no debería haber. ¿Qué es el timpanismo? Cuando voy a percutir donde es aire, tengo timpánico. Y cuando voy a percutir donde es sangre o una víscera maciza, como el hígado, por ejemplo, o el colon que está lleno de heces, el sigmoide que está lleno de heces de materia fecal, yo debería tener la matidez. Pero si tengo timpanismo donde debería ser mate, está mal. Y si tengo matidez donde debería ser timpánico, también está mal. Después voy a la palpación. La palpación, las principales que necesitan saber, en este caso, es la palpación del signo de Murphy, es la palpación del proceso apendicular en el punto de McBurney y la palpación renal, que eso les pasé en la práctica, la puniopercusión, ¿ya? Esto es el último de este momento. En este momento, doctores, ¿ya? Necesito que saquen una hojita, ¿ya? Y un lapicero. Todos. Una hoja y un lapicero. Tiene 1 minuto para conseguir. Aunque ya deberían tener su hoja y su lapicero, ¿cierto? Vamos, empezamos. De acuerdo a lo que decía hace poco momento, la diarrea, haga un apunte de lo que le voy a decir, ¿ya? La diarrea es la eliminación de deposiciones líquidas o semilíquidas en un número mayor de 3 en un periodo de 12 horas y o el aumento de la fluidez, ¿ya? Aumenta la cantidad o altera la parte líquida, ella se queda más pastosa. Y la disentería es cuando hay la presencia de heces sanguinolentas o con moco, ¿ya? Y también están acompañadas de pujo y tenesmo. Eso se da más a una inflamación del colon. Segundo, el órgano afectado puede tener melena, hematemesis, enterorragia y hematoquesia. Y también el proceso de enfermedad diarreica aguda o de inflamación de la vía digestiva
ella recibe los tipos acá abajo. Esos son los nombres más comunes y que van a tener. Si tengo un paciente con una gastroenteritis, el paciente me va a referir clínicamente a la presencia de vómitos y diarrea. Si tengo al paciente con una gastroenterocolitis, el paciente me va a referir que tiene vómitos, diarrea, purro y tenesmo. Si tengo una enterocolitis, el paciente tiene diarrea, sin vómito, pero sí tiene presencia de purro y tenesmo. Si tengo una enteritis, solamente hay diarrea. Si tengo solamente una colitis, solamente hay la presencia de purro y tenesmo. Y si tengo una gastritis, significa la inflamación de la mucosa gástrica. Puede tener vómitos o no, ¿ya? Pero el principal elemento es la pirosis. ¿Qué quiere decir esto? Si esa clínica que tiene el paciente me define qué tipo de diarrea tiene y qué tipo de órgano está afectado. Llega el paciente a su consulta, los principales síntomas que te van a poner es esto, y ustedes tienen que preguntar también cuándo empezó, de qué forma empezó, la cantidad de deposiciones, qué tiempo, eso ya hablamos en la clase anterior, ya son algunas preguntas mínimas para realizar, y esto es un examen físico general. Yo les voy a decir un caso clínico en este momento. Necesito que ustedes, en la hojita que ustedes tienen ahí anotada, me haga la historia de la enfermedad actual de mi paciente. Ahorita les voy a decir un caso clínico, ¿ya? Ustedes tienen que hacer la historia de la enfermedad actual. Nada más, ¿ya? Empezamos. El paciente se llama Bruno. Bruno hace 3 días que ingresó a la consulta por un chequeo general. Refiere Bruno que no ha tenido fiebre, no tuvo náuseas, ningún otro elemento de relevancia. Sin embargo, Bruno me dijo también que tenía dolor al deglutir alimentos. Le pregunté qué tipo de dolor era ese, me dijo, no, toda vez, o sea, qué tipo de alimento él tenía dolor, me dijo, no, voy a deglutir agua, me duele, voy a deglutir alimentos sólidos, me duele. Yo realicé el examen físico de Bruno y pude observar que las mucosas estaban hiperémicas, ¿ya? Y también las amígdalas estaban hipertróficas. No sé si dije por si acaso, pero hace 4 días Bruno está con esa dificultad para deglutir alimentos. Me dijo Bruno que tomó paracetamol y no tuvo efecto. Por ese motivo, vino a la consulta el día de hoy. Lo que he hecho en este momento, doctores, fue unir historia de la enfermedad actual con examen físico y motivo de consulta. Valiendo 5 puntos en su examen parcial, lo que ustedes tienen que hacer es elaborarme la historia de la enfermedad actual de Bruno, sacar mi foto y enviarme a la plataforma. Ahorita, en este momento, yo estoy entrando. ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla o no? Sí, No. Ahorita vamos a ver. sí. Ahora sí. Ahora sí. Ah, sí. Ahorita, en este momento, le estoy creando una tarea. Esa tarea vale 5 puntos. Ya, caso ustedes tengan hablado con el grupo E ayer, no les voy a pedir que me haga resumen de la clase, me voy a pedir que haga la tarea. Ya, aquí es historia de la enfermedad actual. Bruno. Tiene que enviarme, vale 5 puntos. Y el horario para enviarme, ya, es el día de hoy. Ahora son 19:51 hasta las 20:06. Vamos a programar para ahorita. Sí. Doutor, perdão, eu não compreendi o que você quer que nós outros hacemos? Um caso clínico? Não entendi.
Yo le pasé a un paciente. Yo le dije a un paciente, paciente Bruno, lo que usted Sí. me va a hacer de ese cuento que yo les dije, me va a producir la historia de la enfermedad actual. Encima de eso, lo que yo dije. Paciente que estaba con una faringoamidalitis aguda, ¿ya? Sí, ya. Cuidado con, tiene que hacerme la historia de la enfermedad actual. No me van a poner cosas que no es de ahí. Doutor, a hora não ficou errada, não? Não botou para vencer de 8 horas, não? Aí, ó. Ô, doutor, aumenta o prazo. 10 minutos? Eu não dou conta, não. Em 10 minutos eu faço só Entendeu? meu nome. 10 minutos eu faço só meu nome. Vai. Ei, eu tô contigo. E empiecem. Aí, Tchau. já acabou o tempo, eu nem fiz meu nome. Empiecen. Tiene hasta las 19, hasta las 8:06, pues tiene más de 10 minutos. Apúrense. Chao, chao. Vayan a hacer su actividad y envíenmelo a plataforma. Vale, 5 puntos. Hasta luego.